Nos encontramos ante la antesala de lo que podría definirse como la conflagración definitiva, un escenario bélico global que las escrituras denominan Armagedón, el momento crítico, donde el concierto de las naciones desafiará la soberanía de Israel. Desde aquel histórico año de 1948, cuando el Estado hebreo resurgió de sus cenizas, la comunidad internacional ha observado un ciclo interminable de conflictos bélicos, crisis diplomáticas y una hostilidad sistémica hacia el pueblo judío. No fueron pocas las potencias y gobiernos que rechazaron de plano su derecho a existir en el mapa geopolítico, lanzando ofensivas militares directas y campañas orquestadas con el único fin de borrar su presencia de la faz de la tierra. Contra todo pronóstico y lógica militar, Israel no solo resistió, sino que se consolidó como una potencia regional, aunque sigue siendo una isla rodeada por un mar de adversarios históricos que anhelan su desaparición total. Para agravar este panorama, la aversión hacia Israel ha cruzado las fronteras de Oriente Próximo, infectando la opinión pública global. En los 4 puntos cardinales del globo vemos cómo estados enteros manifiestan su repudio. Lo que antaño era una mera oposición política, hoy ha mutado en una batalla de índole espiritual y moral. Esta escalada de violencia verbal y política nos obliga a plantearnos una interrogante que hiela la sangre. ¿Cuál será el desenlace de esta marea de odio creciente contra la nación de Israel? Todo indica que estamos transitando los pasos preliminares hacia esa jornada fatídica, en la que la comunidad internacional cerrará filas para marchar contra Jerusalén buscando su aniquilación absoluta en lo que se conoce como la batalla final del Armagedón. ¿Qué suerte correrá finalmente el Estado de Israel y qué consecuencias afrontarán aquellos pueblos que osen coaligarse en su contra? Estimado espectador, en esta edición especial de Noticias, desglosaremos el conflicto que la Biblia describe como la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, una cita ineludible en el Valle de Megiddo donde convergerán los ejércitos del mundo. Este enfrentamiento definitivo que los expertos y teólogos identifican sin dudar como la Tercera Guerra Mundial trasciende la mera disputa humana por territorios. Se trata de la materialización de profecías escritas hace milenios. Hablamos del instante preciso en que la justicia divina caerá sobre las naciones rebeldes y el Mesías retornará con todo su esplendor para instaurar un reino que no tendrá fin. Antes de profundizar en este análisis geopolítico, permítame hacer un paréntesis para darle una excelente noticia. Hemos habilitado un espacio digital dedicado exclusivamente a la plegaria y la reflexión espiritual. Cada amanecer nos congregamos virtualmente para buscar el rostro de la divinidad y arrancar la jornada blindados con su amor y protección. Si usted atraviesa un valle de sombras, si la incertidumbre nubla su mente o los problemas le agobian, le extiendo una cordial invitación a sumarse a nuestra comunidad. Le aseguro que será un bálsamo para su alma, pues no existe mejor estrategia que iniciar nuestras mañanas en íntima comunión con el Creador. Dicho esto, entremos en materia. La historia nos recuerda que la humanidad ya ha sobrevivido al horror de 2 conflagraciones mundiales, y curiosamente, ambas se detonaron a partir de disputas locales. Lo que en principio parecía un altercado regional manejable, acabó arrastrando a la civilización entera hacia el precipicio de la destrucción. Recordemos la Gran Guerra que estalló en el año 1914 tras el magnicidio del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, ejecutado por un nacionalista serbio. Aquel disparo fue la chispa que activó un sistema de alianzas militares tan complejo como letal, provocando una reacción en cadena imparable. En cuestión de semanas el viejo continente europeo ardía por los 4 costados. Las potencias centrales Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Otomano chocaron brutalmente contra Francia, Gran Bretaña y Rusia, inaugurando la era de las trincheras, el gas mostaza y las carnicerías estáticas. El saldo fue aterrador, más de 20 millones de almas se perdieron y la psique colectiva del mundo cambió para siempre.
No obstante, el armisticio no trajo una paz real, sino un periodo de entreguerras cargado de resentimiento, bancarrota y una sed insaciable de revancha. Así llegamos al año 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas de Adolf Hitler violaron la soberanía polaca, forzando una nueva alineación de las potencias. Esta vez la guerra no conoció límites geográficos. Europa, el norte de África, Asia y las aguas del Pacífico se transformaron en un inmenso tablero de muerte. La humanidad fue testigo de atrocidades que desafiaban toda comprensión moral. Se perpetró el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, y por primera vez, el hombre desató la furia del átomo sobre Hiroshima y Nagasaki, dejando una cicatriz radiactiva en la historia. Más de 70 millones de personas perecieron en aquel conflicto, enseñándonos una lección pavorosa: tenemos la capacidad tecnológica para autodestruirnos. Hoy, en pleno año 2026, rodeados de tensiones diplomáticas al límite y con una tecnología militar que supera cualquier pesadilla de ciencia ficción, la pregunta flota en el aire: ¿estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Los más reputados analistas y estrategas en geopolítica no se andan con rodeos al evaluar la situación actual. Niall Ferguson, el prestigioso historiador británico, ha sentenciado: navegamos en una era de caos global, con pactos que penden de un hilo, potencias emergentes desafiantes y fuegos regionales a punto de descontrolarse. Según su visión, los ingredientes necesarios para un conflicto a gran escala están servidos nuevamente sobre la mesa de negociaciones. Por su parte, el general estadounidense Mark Milley, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió: el mundo ingresa en una fase de competencia entre superpotencias inédita desde la Segunda Guerra Mundial. El peligro de que una chispa provoque un incendio incontrolable es más real que nunca. Incluso la influyente revista Foreign Affairs publicó recientemente un informe alarmante señalando que el polvorín de Oriente Medio tiene todas las papeletas para ser el epicentro del próximo gran choque. El análisis sugiere que la mezcla explosiva de fanatismo ideológico, armamento de última generación y odios ancestrales hacen de esta zona el punto más volátil del planeta, con Israel viviendo bajo una espada de Damocles permanente. El régimen de Irán no cesa en su carrera nuclear, mientras sus brazos armados Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica redoblan la ferocidad de sus ataques. Las fracturas entre suníes y chiíes, sumadas al eterno conflicto israelí-palestino, configuran un escenario de pesadilla donde las tensiones históricas entre las potencias árabes y la influencia persa han alcanzado una cúspide crítica, un nivel de fricción que no habíamos presenciado en las últimas décadas. Simultáneamente, desde el Kremlin, Rusia maniobra sus fichas geopolíticas, brindando un respaldo incondicional a los regímenes que han jurado enemistad eterna contra el Estado de Israel. Por otro lado, en el lejano oriente, el gigante asiático China está consolidando una alianza estratégica y militar con la República Islámica de Irán, mientras que el régimen de Corea del Norte persiste en su retórica beligerante, lanzando desafíos constantes que ponen a prueba la paciencia de las potencias occidentales en este año 2026. En medio de este caos, Estados Unidos proyecta una imagen de fragilidad alarmante. Con un liderazgo que se percibe titubeante y fracturado por conflictos domésticos, la superpotencia americana está sufriendo una hemorragia de credibilidad y autoridad que deja un vacío peligroso en el tablero internacional. Nos encontramos ante un panorama de altísima volatilidad. Es como si el mundo entero se hubiera convertido en un inmenso polvorín con la mecha ya encendida y las naciones estuvieran jugando irresponsablemente con fuego, ignorando que una sola chispa podría detonar la catástrofe. No obstante, existe una verdad fundamental que pasa desapercibida para la gran mayoría de los analistas políticos y expertos en seguridad. Todo este escenario dantesco no es fruto del azar, sino que ya fue meticulosamente vaticinado hace milenios.
el estruendo de los conflictos bélicos, la fragilidad de los pactos internacionales, el cerco diplomático y militar contra Israel, y cada movimiento en este ajedrez geopolítico forman parte de un guión preestablecido. Las Sagradas Escrituras anticiparon con precisión quirúrgica estos eventos mucho antes de que ocuparan las portadas de nuestros periódicos y señalaron que el conflicto definitivo de la historia humana tiene un nombre propio que resuena con terror: el Armagedón. Ante este panorama surge la interrogante que desvela a millones. ¿Será esta inminente Tercera Guerra Mundial el cumplimiento de aquella antigua profecía o todavía debemos esperar otro conflicto precursor antes de llegar a la madre de todas las batallas? Para evitar perdernos en el laberinto de las meras conjeturas y opiniones humanas, es imperativo que acudamos a la única fuente de información que ha demostrado tener una autoridad infalible sobre el porvenir, la inmutable palabra de Dios. El destino de la humanidad no es un enigma indescifrable para aquellos que con un corazón humilde reverencia y profundo discernimiento espiritual se adentran en el estudio de los textos bíblicos. A través de sus páginas sagradas el Creador ha dejado plasmada una hoja de ruta, revelaciones nítidas y advertencias precisas sobre los acontecimientos trascendentales que dictarán el compás final de nuestra era. De hecho, el propio Mesías Jesús de Nazaret nos dejó una advertencia clara en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 6, donde sentenció: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras». Sin embargo, añadió una cláusula de consuelo y perspectiva: «Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Una llamada a la calma en medio de la tormenta. El Señor detalló que veríamos el levantamiento de nación contra nación y el choque de reino contra reino, pero enfatizó que esos sucesos dramáticos serían apenas el principio de dolores como las contracciones previas a un parto. Estos conflictos armados deben interpretarse como señales inequívocas de un juicio divino que avanza progresivamente sobre una civilización que obstinadamente rechaza someterse a la soberanía del Altísimo. Pero atención, porque dentro de esta cronología de violencia existe una guerra que se distingue de todas las anteriores. No es una escaramuza más, sino la batalla climática, un enfrentamiento donde lo militar se fusiona con lo espiritual en una escala sin precedentes. Este conflicto final, que marcará un antes y un después en la historia del cosmos, porta un título cargado de misticismo y profecía: el Armagedón. Durante siglos este término ha sido explotado hasta la saciedad por el cine, la prensa sensacionalista y las teorías conspirativas más descabelladas. Pero debemos ser categóricos: la verdadera esencia y gravedad de este evento no se halla en los guiones de ficción de Hollywood ni en la retórica alarmista de los noticieros actuales. La única referencia válida, la fuente primaria que describe con autoridad absoluta qué es y qué implica el Armagedón, se encuentra exclusivamente en la Biblia. El Armagedón no debe interpretarse como una simple alegoría o una batalla simbólica del bien contra el mal. Estamos hablando de un evento tangible, histórico y real. Se trata de un suceso literal profetizado como el acto final y culminante de la larga historia de rebelión de la raza humana contra su creador. Las raíces de este conflicto no se encuentran en las disputas territoriales de la política moderna, sino en los decretos soberanos y proféticos de Dios, tal como han sido revelados en las Escrituras. Es fascinante notar que la palabra Armagedón aparece una única vez en todo el canon bíblico y se encuentra citada específicamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. El texto sagrado relata con sobriedad: «y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón», marcando así el punto geográfico del destino final. Este pasaje se enmarca dentro de una visión aterradora recibida por el apóstol Juan, coincidiendo con el momento en que se derrama la sexta copa de la ira divina sobre la tierra.
El contexto es estremecedor. Antes de mencionar el nombre del lugar, la profecía describe la salida de 3 espíritus inmundos con apariencia de ranas, que emergen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estas entidades demoníacas son despachadas con una misión diplomática e infernal: engañar y seducir a los reyes y gobernantes de todo el planeta. Por tanto, no estamos ante una guerra convencional por recursos o fronteras, es el resultado de una vasta operación de inteligencia espiritual satánica que busca la insurrección total contra el Creador. El adversario, consciente de que su tiempo se agota irremediablemente, utiliza a sus 2 grandes marionetas, la bestia y el falso profeta, como herramientas para manipular a las naciones, movilizar sus maquinarias de guerra y congregarlas en un punto geográfico específico donde recibirán el juicio definitivo del Señor. Etimológicamente, el término Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, que se traduce literalmente como el monte de Megiddo. Megiddo era una ciudad fortificada en la antigüedad, ubicada estratégicamente al norte de Israel, dominando el valle de Jezreel, una inmensa llanura que se extiende por más de 35 kilómetros. Este valle no es un lugar cualquiera. Sus tierras están empapadas de sangre, habiendo sido testigos mudos de más de 200 batallas a lo largo de los milenios, incluyendo gestas bíblicas como la victoria de Débora y Barak contra Sísara o la trágica caída del rey Josías ante las tropas del faraón Necao. Aunque el monte en sí no destaca por una gran altitud, su posición domina toda la región, convirtiéndose en el símbolo perfecto del lugar de reunión para los ejércitos del fin. Los teólogos y expertos en escatología concuerdan en un punto crucial: la batalla no se limitará únicamente al área geográfica de Megiddo. Según las revelaciones del profeta Zacarías en el capítulo 14, el epicentro dramático del conflicto será, sin lugar a dudas, la ciudad de Jerusalén. Así, la mención de Armagedón hace referencia al punto de concentración logística y estratégica de las tropas mundiales, previo al asalto final contra la ciudad santa. En palabras del reconocido escatólogo Antonio Bolaínez, una voz autorizada en América Latina sobre profecía, el Armagedón dista mucho de ser un símbolo. Es la última gran confrontación militar física de la humanidad. Las naciones cegadas y seducidas por el carisma del anticristo marcharán contra Israel, pero su objetivo oculto y final será intentar impedir por la fuerza el glorioso retorno de Cristo a la tierra. El teatro de operaciones será inmenso, extendiendo el campo de batalla desde el valle de Jezreel hasta las mismas puertas de Jerusalén, en un escenario de destrucción total. En esta misma línea de pensamiento, el erudito bíblico John Frederick Walvoord, en su impactante obra Armagedón, Petróleo y la crisis de Medio Oriente, sostiene lo siguiente: atención a este informe especial, porque el concepto del Armagedón va mucho más allá de una simple guerra convencional entre 2 estados. Nos enfrentamos a una escalada de conflictos internacionales sin precedentes, que se agudizarán dramáticamente durante la gran tribulación y alcanzarán su punto de no retorno con la parusía, la segunda venida de Cristo, quien intervendrá de forma directa para frenar lo que sería la aniquilación absoluta del planeta. En este sentido, el reconocido teólogo Mark Hitchcock, en su obra de referencia The End, subraya con contundencia: el Armagedón supondrá el broche final a la agresiva campaña militar orquestada por el anticristo. ¿Será su aversión visceral y su odio profundo hacia la divinidad lo que le impulsará a movilizar y congregar a todas las fuerzas armadas del globo en un intento desesperado por bloquear el retorno de Jesucristo? No obstante, dicho levantamiento está abocado a un fracaso estrepitoso y a una derrota total. El Mesías regresará no como una figura pasiva, sino ostentando los cargos de guerrero supremo y juez implacable.
Resulta crucial comprender que la génesis del Armagedón no responde a fluctuaciones de los mercados financieros ni a litigios territoriales. La raíz del conflicto es mucho más profunda, nace de un odio de naturaleza satánica dirigido contra Dios, contra la figura de Cristo y contra su pueblo elegido. Las potencias mundiales no se están rearmando simplemente para una guerra civil global. Están siendo sutilmente manipuladas para presentar batalla contra el mismísimo Rey de Reyes. Entidades demoníacas engatusarán y confundirán a los principales líderes y mandatarios internacionales. Los gobiernos obnubilados por una soberbia desmedida y un humanismo mal entendido dirigirán sus tropas hacia Israel bajo la falsa premisa de que pueden instaurar un nuevo orden mundial al margen del Creador. Mientras el falso profeta despliega señales y prodigios sobrenaturales, el anticristo aplicará la fuerza bruta militar y la insurrección humana tocará techo en esa jornada fatídica. El Armagedón se perfila así como el clímax de la rebeldía del hombre, el juicio sumarísimo a las naciones y el gran día del Señor. Olviden la idea de un conflicto de desgaste. No será una guerra de trincheras ni prolongada, sino un choque breve de una potencia incalculable y con un desenlace definitivo. No hablamos del fin de la existencia física, sino del desmantelamiento total del sistema geopolítico que ha estado bajo el yugo de Satanás. La profecía no deja lugar a dudas. El Armagedón clausura el periodo de la gran tribulación y sirve de umbral hacia el reino milenario de Cristo. Es el instante preciso en que la hegemonía y el poder humano quedarán pulverizados ante la majestad y la gloria del Hijo de Dios. Dicho esto, es menester abordar una confusión histórica que ha imperado durante largo tiempo en los círculos académicos respecto a dos conflictos proféticos clave anunciados en las Escrituras. Nos referimos a la guerra de Gog y Magog, detallada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, frente a la batalla del Armagedón, revelada en el capítulo 16 del Apocalipsis. Aunque ambos eventos son de carácter escatológico, es un error de bulto considerarlos el mismo suceso, pues presentan diferencias sustanciales. Tienen causas desencadenantes, diferentes actores protagonistas distintos, y se ubican en coordenadas temporales separadas dentro del cronograma profético divino. La guerra de Gog y Magog fue profetizada por Ezequiel aproximadamente en el año 580 a.C. En sus visiones, el Altísimo le revela una inminente invasión futura a Israel, orquestada por una coalición de naciones bajo la férula de un líder, denominado Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Según el consenso de numerosos eruditos y expertos en geografía bíblica, estos nombres antiguos hacen referencia a territorios que en la actualidad identificamos con la Federación Rusa, Turquía y diversas repúblicas de Asia Central. El texto bíblico en Ezequiel capítulo 38 versículo 8 reza textualmente: «De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente». Esto sugiere de forma inequívoca que la ofensiva tendrá lugar en Bisit, un tiempo en el que Israel haya recuperado su estatus de nación tras un largo periodo de diáspora y dispersión mundial. Dicha profecía comenzó a materializarse parcialmente en 1948 con el renacimiento del Estado de Israel moderno. Desde aquella fecha histórica, el retorno judío ha sido constante y a día de hoy, en pleno 2026, la nación vive en una paz relativa, aunque rodeada de enemigos latentes en todas sus fronteras. En el libro de Ezequiel se especifica que la amenaza de Gog provendrá del septentrión, flanqueado por aliados como Persia, que hoy conocemos como la República Islámica de Irán Kush, que podría corresponderse con Sudán o Etiopía Fut, identificada con Libia, y las gentes de Togarma en zonas de Turquía.
Esta alianza militar se movilizará contra Israel con una hoja de ruta muy definida: hacerse con el control territorial, expoliar sus riquezas y dominar su posición geoestratégica clave. La comunidad de estudiosos sostiene firmemente que este conflicto bélico no es el Armagedón, sino una guerra preliminar que servirá para reposicionar a Israel como el foco mediático y el centro de atención mundial. El pastor y experto escatólogo Antonio Bolaines analiza la situación afirmando lo siguiente: la guerra de Gog y Magog será un seísmo profético que reconfigurará todo el tablero de Oriente Medio. No es el Armagedón todavía, pero actuará como detonante para abrir la puerta a la tribulación. Por su parte, el doctor John Walvoord, una de las mayores autoridades en la materia, dejó escrito: la guerra de Gog y Magog representa una invasión masiva contra Israel que Dios mismo se encargará de destruir de forma milagrosa. Esta dinámica no ocurre en el Armagedón, donde se produce el regreso físico de Cristo. En el relato de Ezequiel, es Dios quien envía fuego desde el cielo y siembra el caos entre las naciones, demostrando que Él aún defiende activamente a su pueblo. Existen argumentos de peso para disociar ambos conflictos. En primer lugar, en la ofensiva de Gog y Magog no intervienen todas las potencias globales, sino una coalición específica del norte y de Oriente Próximo. Por el contrario, el escenario del Armagedón implica una cumbre bélica mundial donde todos los monarcas y reyes de la tierra son convocados por espíritus demoníacos, tal como se relata en Apocalipsis, capítulo 16. En segundo término, en la guerra descrita por Ezequiel brillan por su ausencia figuras como el anticristo o el falso profeta, así como el sistema babilónico que tiranizará al mundo durante la gran tribulación. Por el contrario, cuando analizamos el escenario del Armagedón, la dinámica cambia radicalmente. Aquí la presencia de la tríada satánica se vuelve absolutamente crucial y determinante para el desenlace del conflicto. En tercer lugar, debemos destacar una diferencia táctica abismal en la guerra de Gog y Magog. Es el propio Dios quien neutraliza la ofensiva, interviniendo de manera directa y sobrenatural para aplastar a los invasores. Los informes proféticos detallan un cataclismo sin precedentes, movimientos sísmicos devastadores, fuego descendiendo del firmamento, una anarquía total entre las filas castrenses y plagas letales que diezmarán a las tropas. En el teatro de operaciones del Armagedón la situación es distinta. Es Cristo en persona quien irrumpe desde los cielos, desmantelando a las naciones hostiles con el poder de su palabra, simbolizada por la espada que emana de su boca. Cuarto punto de análisis estratégico. Mientras que la incursión de Gog y Magog busca el expolio y el saqueo de los recursos de la tierra, el objetivo del Armagedón es mucho más siniestro, pues pretende la aniquilación directa de la figura de Cristo. Estamos hablando de hojas de ruta completamente opuestas, cronogramas divergentes y conclusiones que no guardan relación alguna entre sí en el tablero escatológico. Existe un amplio consenso entre los catedráticos y expertos en pretribulacionismo. La ofensiva de Gog y Magog está prevista para los compases iniciales o incluso en la antesala inmediata del periodo conocido como la Gran Tribulación. Esta confrontación se perfila como un juicio sumarísimo de la divinidad contra los adversarios fronterizos de Israel, una señal inequívoca para la comunidad internacional de que Dios ha reactivado su pacto histórico con su pueblo elegido. Si consultamos las fuentes documentales en el capítulo 39 de Ezequiel, encontramos datos escalofriantes sobre la magnitud de la masacre, indicando que los 180 cadáveres de las fuerzas ocupantes cubrirán la geografía de la zona, requiriendo un operativo de limpieza de 7 meses y el despliegue de brigadas especializadas para descontaminar el terreno de restos bélicos. Este escenario nos plantea un panorama de devastación absoluta, una hecatombe, pero no el punto final de la historia humana.
La nación de Israel mantendrá su soberanía tras el conflicto, lo que confirma que no asistimos al fin del mundo, sino al detonante de una serie de juicios proféticos que se irán intensificando. Dicho esto, es vital entender que el Armagedón no estallará de forma improvisada. Será la consecuencia lógica y terrible de una degradación progresiva en los ámbitos espiritual, político y castrense, una escalada de tensión global que desembocará en la mayor insurrección jamás vista en los anales de la humanidad. Las Escrituras, específicamente en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, narran este evento coincidiendo con el momento en que las copas de la ira divina se vierten sobre el planeta en el clímax de la tribulación. Es justo al derramarse la sexta copa cuando se produce un giro dramático y decisivo en la geopolítica de los últimos tiempos. El caudaloso río Éufrates sufre una sequía total e instantánea. No estamos ante una simple crisis hídrica o climática, sino ante una maniobra soberana de Dios para despejar la ruta a los reyes de Oriente, facilitando así el avance de una maquinaria de guerra colosal hacia Oriente Próximo y la tierra de Israel. Ahora profundicemos en las causas. El conflicto del Armagedón se cimienta sobre tres pilares fundamentales. La primera razón es puramente política: la desmedida sed de poder absoluto del ser humano. En este horizonte de sucesos, y mirando hacia el futuro cercano, quizás hacia finales de 2026, veremos cómo el globo terráqueo avanza hacia una centralización política sin parangón en la historia. Surgiendo de los escombros de las crisis sistémicas tras el fracaso de las guerras regionales y el desplome de los mercados financieros, emergerá una figura de liderazgo arrollador, un perfil tecnócrata sumamente astuto y seductor. Los textos sagrados identifican a este personaje con términos contundentes: el anticristo, el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Es crucial notar que este mandatario no asaltará el poder mediante un golpe militar en primera instancia, sino que utilizará la diplomacia y el consenso internacional como su trampolín. Enarbolando la bandera de la paz y utilizando una manipulación psicológica magistral, se venderá ante las masas como el Mesías político que la sociedad desesperada estaba aguardando. Bajo su férrea batuta se instaurará lo que conocemos como el nuevo orden mundial, una superestructura de gobierno que fusionará a todas las naciones bajo una única directriz política, económica y credo religioso. El profeta Daniel, con una precisión asombrosa, ya vislumbró este escenario geopolítico siglos atrás. En su escrito capítulo 7 versículo 23 advirtió sobre un cuarto reino que devoraría el planeta entero, triturando y despedazando cualquier vestigio de soberanía nacional. Dicha profecía nos alerta sobre la consolidación de un totalitarismo global capitaneado por el Anticristo, quien tendrá bajo su yugo a los organismos internacionales, el flujo de capitales y el pensamiento colectivo de la población mundial. Su régimen será una tiranía implacable. Las libertades individuales serán sacrificadas en el altar del control estatal. La verdad será suplantada por la propaganda oficial y la disidencia será erradicada. Si revisamos el Apocalipsis capítulo 13, descubrimos que este engranaje político-financiero se sustentará mediante la imposición de la marca de la bestia, el sello definitivo de la sumisión ciudadana. Se decretará un bloqueo comercial absoluto. Nadie podrá adquirir bienes ni servicios sin estar integrado en la red digital del Anticristo, convirtiendo la economía en un arma de coerción masiva. Su discurso será embriagador, prometiendo unidad, avances tecnológicos y paz duradera, pero tras esa fachada se esconde una agenda puramente diabólica. La meta última de su administración es edificar una utopía humanista que excluya a Dios, aunque esa supuesta estabilidad tiene los días contados. Volviendo a Daniel capítulo 9, versículo 27, hallamos la clave del cronograma: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y añade: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Recordemos que en el lenguaje profético, esta semana representa un periodo de 7 años literales. El líder mundial rubricará un tratado de paz histórico con el Estado de Israel, garantizando un blindaje de seguridad en la convulsa región de Oriente Próximo. La comunidad internacional ovacionará su talento para reconciliar a judíos y árabes, creyendo ingenuamente que se ha puesto fin al conflicto más enquistado del planeta. Gracias a este acuerdo, Israel procederá a la reconstrucción del tercer templo y retomará sus rituales ancestrales viviendo bajo un espejismo de tranquilidad temporal. Sin embargo, transcurridos 3 años y medio, el anticristo se quitará la careta y revelará su naturaleza monstruosa. Profanará el recinto sagrado, irrumpirá en el templo y se autoproclamará Dios, exigiendo una pleitesía universal, prohibiendo el culto judío e instalando una efigie suya para ser idolatrada. Jesús de Nazaret ya lanzó una advertencia sobre este punto de inflexión en Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esa será la señal inequívoca de que se ha desatado el caos final. Interrumpimos la conexión habitual para informarles de una situación de extrema gravedad que se está desarrollando en estos mismos instantes, evocando aquella advertencia histórica sobre la presencia de la abominación desoladora en el recinto sagrado, tal y como citaba el profeta Daniel Fuentes. Autorizadas confirman que la señal definitiva se ha materializado ante nuestros ojos. Analistas y expertos coinciden en que este suceso no tiene vuelta atrás y marca oficialmente el inicio de una etapa de turbulencias políticas y descontrol social absoluto en el panorama internacional. La traición perpetrada por el anticristo no solo dejará en papel mojado el pacto de paz vigente, sino que dinamitará el orden internacional. Este giro dramático de los acontecimientos prenderá la mecha de la crisis geopolítica más devastadora jamás registrada en los anales de la historia, dejando a las naciones sumidas en el caos y la división absoluta. Ante este escenario de incertidumbre, surgirá una fractura global, un bloque de países mantendrá una fidelidad ciega al anticristo, desesperados por obtener su amparo y cuota de poder. En la otra orilla, diversas potencias se declararán en rebeldía, orquestando una resistencia feroz para sacudirse su yugo, lo que derivará en complejas alianzas militares que conectarán Oriente con Occidente y el Norte con el Sur. Cada coalición intentará imponer su hegemonía a toda costa, transformando la tensión diplomática en un conflicto bélico abierto que no conoce fronteras. Los grandes ejércitos iniciarán un despliegue masivo de tropas hacia Oriente Próximo, la región que se convertirá sin lugar a dudas en el epicentro de todas las miradas internacionales. El histórico valle de Jezreel, conocido bíblicamente como Megiddo, será la zona cero donde converjan las superpotencias. Allí, sobre el polvo de antiguas batallas, se alzará el telón del juicio final. El reconocido teólogo y experto en escatología John Frederick Walworth, en su tratado de referencia Armagedón Petróleo y la crisis de Oriente Próximo, argumenta lo siguiente. La batalla de Armagedón se perfila como la consecuencia ineludible de una sociedad global que ha dado la espalda a Cristo para depositar su fe ciega en un liderazgo puramente humano. Cuando la humanidad decide fiarlo todo a la política y a las instituciones terrenales, ignorando la soberanía de Dios, está pavimentando la autopista hacia su propia aniquilación. Las potencias mundiales no se congregarán allí meramente por intereses bursátiles o disputas territoriales, sino empujadas por una influencia satánica directa y palpable. Es fundamental entender que el anticristo no operará como un simple jefe de Estado o un líder político convencional. Este personaje será el catalizador visible y material de una insurrección espiritual que se ha gestado en el plano invisible. Tras la fachada de su gobierno, será el propio dragón Satanás quien mueva los hilos dictando cada resolución, cada declaración de guerra y cada tratado con el único fin de suplantar la autoridad divina.
Por este motivo las Escrituras denominan a su sistema como la bestia, pues se tratará de una maquinaria burocrática y social totalmente deshumanizada. Será un régimen carente de toda misericordia, impulsado exclusivamente por la soberbia y la ambición desmedida propias del infierno. De esta manera tan sutil dará comienzo la hoja de ruta política hacia el Armagedón, mientras la opinión pública mundial vive bajo el espejismo de estar inaugurando una era dorada de progreso. La comunidad internacional aplaudirá a rabiar la unificación global y los mandatarios brindarán con champán por la firma del supuesto pacto de paz definitivo. Sin embargo, entre bambalinas y tras esa cortina de humo de orden aparente, se estará montando el escenario bélico más colosal que la humanidad haya presenciado. Irónicamente, las mismas potencias que firmaron la paz se verán arrastradas hacia la guerra total, y en ese conflicto el trono del hombre será derribado por el poder invencible del Cordero de Dios. Pasemos a la segunda causa espiritual, el gran engaño demoníaco. Es crucial comprender que el Armagedón no estallará únicamente por factores antropocéntricos. La raíz del conflicto es profundamente espiritual y trasciende lo terrenal. Detrás de cada decreto gubernamental, de cada maniobra militar estratégica y de cada cumbre internacional operará un poder invisible, diabólico y tremendamente seductor. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 16, versículos 13 y 14, lo expone con una claridad meridiana y sobrecogedora. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos 3 entes configuran una trinidad satánica, una burda y blasfema imitación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dragón encarna a Satanás, la mente maestra que orquesta la rebelión desde las sombras. La bestia simboliza al anticristo, el líder político y militar que ejecutará la agenda del sistema mundial. Y el falso profeta personifica a la religión apóstata que le dará cobertura embaucando a las masas con un mensaje de falsa espiritualidad y sincretismo global. El apóstol Juan recurre a la imagen de las ranas porque en la antigüedad estos anfibios eran el arquetipo de la impureza, el caos y la contaminación ritual. Representan la proliferación del error, el ruido incesante de la mentira y la invasión de lo profano en todos los estratos de la sociedad actual. Así se vivirá, en los tiempos del fin, una contaminación sistemática de la verdad y la moral. La actividad demoníaca no se limitará a los cultos paganos, sino que permeará los grandes grupos mediáticos, los parlamentos, la banca y las instituciones supranacionales. El experto en profecía Antonio Bolaínez lo aclara contundentemente: el Armagedón no será detonado por una nación rebelde ni por una coalición humana, sino por un espíritu de engaño satánico que secuestrará el pensamiento crítico de los líderes mundiales, llevándolos al precipicio. Estos gobernantes marcharán convencidos de su victoria inminente, cuando en realidad se dirigen directos al juicio sumarísimo de Dios. Estas entidades oscuras desplegarán señales sobrenaturales, ejecutarán falsos milagros y prodigios engañosos para manipular la psique de los mandatarios. No será necesario el uso de la fuerza bruta. Los controlarán mediante la seducción, ofreciéndoles éxito, hegemonía, prosperidad económica y gloria militar. El anticristo irrumpirá en la escena como un hombre iluminado, un visionario capaz de coser las costuras de un mundo roto. Prometerá zanjar los conflictos religiosos seculares y traer una paz duradera que nadie más ha podido conseguir. Y a través del falso profeta avalado por poderes ocultos, exhibirá una autoridad que engañará a muchos, pareciendo casi divina. Pero no nos equivoquemos, todo esto será una farsa espiritual de proporciones bíblicas. Detrás de cada supuesto milagro latirá el poder del dragón, acondicionando el corazón de las naciones para la gran rebelión final, tal como advirtió Pablo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9,
Se describe al inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Última hora. El gran engaño del anticristo que se avecina en este 2026 no se limitará a una crisis política o un cisma religioso. Estamos ante un colapso sistémico total. Se trata de una operación de ingeniería social sin precedentes diseñada para secuestrar la psique colectiva de las masas y dictar la brújula moral de los gobiernos mundiales. En este sentido, el reconocido analista y escatólogo Antonio Bolaines es tajante al afirmar: fuerzas oscuras están moviendo los hilos en la trastienda de los altos mandos militares y políticos, seduciendo a los líderes con espejismos de triunfo. La hoja de ruta que les venderán es una trampa mortal, les convencerán de que borrar a Israel del mapa es el peaje necesario para la paz mundial, cuando en realidad firman su sentencia de muerte. La estrategia maestra del adversario es un remake del error primigenio del Edén inocular en el hombre la soberbia de creerse autónomo, legislando como si fuera su propio Dios. Desde Bruselas hasta Nueva York, las potencias creerán estar construyendo una utopía progresista, una era dorada al margen del Creador. Pero no se equivoquen, lo que llaman avance es pura y dura apostasía. Y en el centro de este tablero geopolítico emerge el anticristo flanqueado por su jefe de propaganda, el falso profeta, listos para ejecutar su plan maestro. Su objetivo es imponer una religión sincrética global, fusionando credos y filosofías bajo un eslogan totalitario que resonará en todas las esquinas: un solo mundo, una sola fe, una sola voz. Esa es la madre de todas las mentiras. Bajo esa fachada de consenso y fraternidad se está gestando la oposición más virulenta jamás vista contra el Dios de las Escrituras. El dragón, esa antigua serpiente, manejará los hilos de las estructuras de poder en la sombra, operando desde lo invisible. Por su parte, la bestia ejercerá una tiranía férrea sobre la política internacional y los mercados financieros, asfixiando cualquier disidencia. El falso profeta será el encargado de anestesiar la espiritualidad de la ciudadanía y juntos arrastrarán al planeta hacia un estado de confusión absoluta y caos. Hablamos de una infiltración demoníaca en las cancillerías, influirán en los estados mayores, manipularán la diplomacia y nublarán el juicio de los presidentes y primeros ministros. La agenda oculta tiene un único fin: crear un frente común aglutinando a todas las naciones en un asedio contra Israel y por extensión contra Cristo. Será así como se forje la coalición militar más formidable y aterradora que hayan visto los tiempos, una alianza global para la batalla final. Bloques de Oriente y Occidente, del norte y del sur, unirán sus arsenales convencidos de marchar hacia la gloria, ignorando que caminan hacia el abismo de su propia condena. El Valle de Megiddo será el teatro de operaciones, pero el tribunal no será humano. El trono de Cristo dictará sentencia y las huestes de las tinieblas serán meros espectadores de su debacle. Por tanto, hay que entender que el Armagedón no es un simple conflicto bélico. Es la manifestación física de una guerra espiritual que estalló en los cielos hace milenios. En aquel entonces Lucifer fue desterrado de las alturas por su arrogancia desmedida, perdiendo su posición de privilegio. En el Armagedón su osadía le costará la existencia misma. Los demonios que embaucaron a los reyes de la tierra serán encadenados sin posibilidad de fianza. Aquellos hombres que compraron sus falacias enfrentarán el juicio supremo y el reino de Cristo se instaurará con autoridad absoluta sobre la faz de la tierra. Pasamos a la tercera clave profética: el cumplimiento inexorable del plan divino. Armagedón no es un accidente geopolítico ni fruto del azar. Es la consumación matemática de la agenda de Dios, un plan revelado y sellado en los archivos proféticos desde la antigüedad. A través de los siglos el Señor ha dejado claro que cada suceso mundial, cada imperio que cae y cada reino que se alza obedece a un propósito superior en su cronograma.
El juicio final de las naciones no es una teoría de la conspiración moderna. Es una verdad eterna grabada a fuego en las páginas de la profecía bíblica. Las Sagradas Escrituras son el acta notarial de lo que ha de venir y su cumplimiento es tan seguro como la salida del sol. El profeta Isaías en el capítulo 46, verso 10, lo declara con solemnidad: «Yo anuncio el fin desde el principio. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». Esto implica que el Armagedón no representa el triunfo del mal, ni por asomo, sino la expresión máxima de la soberanía divina en acción. No es el caos tomando el control, es el Creador poniendo punto y final a la rebelión y reclamando lo que es suyo. Dios permitirá que la maldad colme el vaso para demostrar ante el universo entero que solo Cristo ostenta la legitimidad para gobernar la creación. El profeta Joel en el capítulo 3, verso 2, describe con claridad meridiana la intención judicial de Dios para este momento histórico. «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, a quien dispersaron y cuya tierra repartieron». El nombre Valle de Josafat no es casualidad. Etimológicamente significa Dios juzga. No hablamos simplemente de una coordenada en el mapa, sino de un estrado espiritual donde el Creador ajustará las cuentas pendientes con los reinos terrenales. Será el propio Señor quien convoque a las potencias. Ellas creerán acudir por voluntad propia, movidas por el Anticristo, pero en realidad estarán cumpliendo la citación del Altísimo. Zacarías capítulo 14 verso 2 ratifica esta verdad incuestionable sobre la convocatoria divina para el combate. «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén». El Señor jamás pierde el control del mando, ni siquiera en los momentos más oscuros. Aunque la rebelión parezca llevar la voz cantante, es Dios quien conduce la nave de la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. El experto John Frederick Walvoord lo explica con lucidez. El Armagedón es la última fase del proceso judicial de Dios sobre una humanidad incrédula. Las naciones cegadas por la propaganda de Satanás creerán estar actuando por ambición territorial o estratégica. Pero la cruda realidad es que están siendo arrastradas al matadero, al campo de su propia destrucción definitiva. Es el acto final de la justicia divina antes de la coronación de Cristo. Así el Armagedón cumplirá tres propósitos fundamentales en la profecía. En primer lugar, juzgar la rebelión de las naciones. Durante siglos la humanidad ha hecho oídos sordos al llamado al arrepentimiento. Los imperios se han erigido sobre cimientos de sangre inocente y adoración a ídolos vanos, despreciando la verdad. Los parlamentos han legalizado el pecado y se han mofado de las leyes naturales de Dios. En el Armagedón la paciencia divina se agota y llega la hora de la verdad. Atención a la última hora, porque las declaraciones que nos llegan desde las fuentes proféticas son estremecedoras. El profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 11, emite un comunicado contundente y sin censura: «Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré la altivez de los tiranos». Señoras y señores, no se lleven a engaño, este juicio no será un asunto local ni regional. Estamos ante una intervención judicial de carácter absolutamente universal y sin precedentes. Según los informes que manejamos, todo sistema político corrupto, cada estructura religiosa fraudulenta y cualquier líder mundial que haya osado desafiar la autoridad del Dios vivo tendrá que rendir cuentas y enfrentarse cara a cara con su poder inigualable. En segundo lugar, la agenda divina marca una prioridad clara: la defensa y restauración integral del Estado de Israel. El pueblo hebreo se convertirá en la diana, en el objetivo número 1 de la furia desatada por la comunidad internacional, mientras el Anticristo despliega toda su maquinaria para intentar borrar su existencia del mapa. No obstante, y contra todo pronóstico humano, la intervención divina será implacable para proteger su herencia histórica y espiritual.
Recurrimos a la hemeroteca profética. El libro de Zacarías capítulo 12 versículo 9 advierte textualmente: «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». Una declaración de guerra en toda regla. Justo cuando la situación parezca irreversible y los ejércitos enemigos estén a punto de ejecutar la solución final contra Israel, se producirá un fenómeno sobrenatural. Los cielos se abrirán de par en par. Cristo descenderá tácticamente sobre el Monte de los Olivos, tal como lo ratifica Zacarías en el capítulo 14, versículo 4. Y en esa jornada histórica, sus pies se posarán con autoridad sobre el Monte de los Olivos, situado estratégicamente frente a Jerusalén, mirando hacia el oriente. Atención al impacto geológico, porque se prevé un seísmo de proporciones bíblicas. El Monte de los Olivos se fracturará por la mitad, creando una grieta inmensa de oriente a occidente. El resultado será la formación de un valle gigantesco, desplazándose la mitad del monte hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, reconfigurando la topografía de la zona en cuestión de segundos. Con el monte partido en dos y el Señor liderando la contraofensiva por su pueblo, se producirá el giro dramático. La sociedad israelí finalmente reconocerá al Mesías que rechazaron durante siglos. El profeta Zacarías, en su capítulo 12, versículo 10, describe este momento de catarsis nacional con las siguientes palabras: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por la muerte de un hijo único, afligiéndose amargamente por él como quien sufre por el primogénito». Por lo tanto, analistas, el Armagedón no debe interpretarse como el exterminio de Israel, sino como su redención definitiva y su entrada triunfal en una nueva era. Tercer punto clave en esta hoja de ruta: la instauración oficial del reino milenial de Cristo, un cambio de régimen global. Una vez que la cúpula del mal formada por el anticristo y el falso profeta sea desmantelada y destruida, la humanidad cruzará el umbral hacia una etapa inédita en los libros de historia. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, revela en exclusiva que Satanás será neutralizado y encadenado durante 1000 años, tiempo en el cual Cristo gobernará el planeta junto a sus santos. Insistimos, este reino de 1000 años no es una metáfora, será un gobierno literal físico y con jurisdicción universal. Jerusalén se erigirá como la capital diplomática y espiritual del mundo, la justicia será la norma y la biosfera será completamente restaurada. Isaías, en el capítulo 2 versículo 4, nos adelanta cómo será la política de defensa en ese futuro próximo. «Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se acabó el presupuesto militar y la carrera armamentística». Así pues, el Armagedón marcará el punto de inflexión decisivo entre el fracasado autogobierno humano y la administración perfecta bajo el mandato de Dios. Será el carpetazo definitivo a la historia de la rebelión humana y el discurso de investidura para un reinado de justicia absoluta. El reconocido escatólogo y doctor Mark Hitchcock resume magistralmente la situación: el Armagedón no es el triunfo de Satanás, señores, es su trampa final, su encerrona estratégica. Dios utilizará la soberbia desmedida de los líderes mundiales para congregarlos en el punto exacto donde su poder será pulverizado y la autoridad de Cristo será legitimada ante el universo por toda la eternidad. Cuando se asiente el polvo de la batalla y el estruendo de la artillería se apague, una nueva transmisión resonará desde las alturas celestiales. Se proclamará el decreto oficial que Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 ya tiene redactado. El séptimo ángel hizo sonar la trompeta y se escucharon grandes voces en el cielo anunciando: «Los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». En definitiva, el Armagedón será el evento más temido por la humanidad rebelde, pero el desenlace más glorioso dentro del plan maestro de Dios.
Será el día D en que toda rodilla se doble, toda lengua confiese, y la creación al completo admita sin margen de error que solo Jesús ostenta el título de Señor. Ahora bien, profundicemos en los actores de este conflicto. Los participantes del Armagedón serán todas las superpotencias mundiales, unificadas bajo el mando supremo del Anticristo. Las Escrituras citan a los Reyes del Oriente, una coalición militar formidable procedente de Asia. La mayoría de los expertos en geopolítica bíblica coinciden en que este bloque estará encabezado por gigantes como China, India, Pakistán, Corea del Norte y otras potencias de la región asiática. Del mismo modo, es altamente probable que Rusia y sus aliados estratégicos desplieguen todo su arsenal y poderío militar en esta ofensiva. Desde el flanco occidental, el sistema europeo, totalmente sometido al control del Anticristo, aportará su avanzada tecnología bélica y logística. Y desde el sur, una alianza de países árabes y africanos se sumará a la contienda con un único objetivo común: la aniquilación total del Estado de Israel. Hablamos de una guerra global en el sentido más estricto. Ninguna nación se mantendrá al margen. Las tropas convergerán en el valle de Meguido al norte de Israel, convirtiéndolo en la zona cero desde donde marcharán hacia Jerusalén. El Dr. Mark Hitchcock es tajante en su análisis: el Armagedón será sin lugar a dudas una coalición militar de escala universal. Pero les adelantamos el titular: ese propósito está condenado al fracaso porque es el mismo Dios quien los ha convocado para ejecutar su sentencia. La contienda comenzará con una invasión masiva sobre territorio israelí. Las divisiones blindadas avanzarán a través del valle de Jezreel y someterán a Jerusalén a un sitio implacable. Las calles de la ciudad santa serán testigo de escenas de angustia y derramamiento de sangre. Zacarías, en el capítulo 14, versículo 2, lo narra con crudeza: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. Un escenario dantesco. El pueblo de Israel parecerá estar completamente acorralado e indefenso ante la maquinaria de guerra global. Pero justo en el instante más crítico, cuando todo parezca perdido, el cielo se rasgará. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, describe la irrupción gloriosa del Hijo de Dios en la escena. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La intervención divina cambiará el curso de la historia para siempre, poniendo fin a la era del terror y dando paso a la eternidad. Interrumpimos la programación habitual para conectar con una noticia de alcance global. Fuentes de toda solvencia confirman el despliegue estratégico más importante de la historia: el descenso inminente de Cristo, flanqueado por una coalición de ejércitos celestiales en perfecta formación de combate. Los informes de inteligencia señalan que no será necesaria artillería convencional. Su sentencia verbal actuará como un arma de precisión quirúrgica de destrucción masiva, neutralizando de forma fulminante a cualquier oposición hostil que intente resistirse. Atención a este giro dramático en la cúpula del poder rebelde. Tanto el líder político conocido como el Anticristo, así como su portavoz, el falso profeta, han sido detenidos y condenados sin fianza a reclusión perpetua en el lago de fuego. Paralelamente, las fuerzas armadas disidentes han sido desmanteladas y el planeta se somete a un proceso de saneamiento integral. Estamos narrando el cese definitivo de las hostilidades en el conflicto bélico más extenso que la humanidad haya presenciado jamás, una resolución que los analistas califican no como una victoria de la OTAN o alianzas humanas, sino como un triunfo estratégico de carácter puramente divino. La cumbre de Armagedón se perfila como el Tribunal Supremo de las Naciones, marcando el colapso institucional del régimen del Anticristo y la solemne investidura del nuevo gobierno milenial bajo la presidencia absoluta de Cristo. Por consiguiente, estimados telespectadores, queremos ser contundentes: el Armagedón deja de ser una leyenda urbana
o una metáfora literaria para convertirse en la realidad geopolítica más urgente y tangible de este año 2026. Hablamos de un hecho fáctico que sentencia el fin de la insurrección mundial, el día histórico en que la soberanía de todos los reinos y estados del mundo es transferida legalmente a la autoridad del Señor y de su ungido. Se confirma además el traslado de la capital administrativa a Jerusalén, desde donde el Rey de Reyes ejercerá el mando con una justicia implacable y equitativa sobre todas las naciones del globo en este nuevo orden mundial. El veredicto es firme, la sedición ha sido sofocada, la corrupción moral juzgada y la victoria del Cordero es absoluta y perpetua, cerrando así este boletín especial sobre el desenlace de los tiempos. Agradecemos profundamente su sintonía y el haber permanecido atentos a esta cobertura especial, siendo testigos directos de este momento de verdad y análisis crítico de la actualidad. Si consideran que este informe exclusivo ha aportado valor a su comprensión del panorama actual, les invitamos a manifestar su apoyo pulsando el botón de me gusta para respaldar nuestra labor periodística. Les animamos a suscribirse a nuestra señal y a difundir este comunicado urgente entre sus contactos, pues cada vez que comparten, ayudan a romper el cerco mediático y permiten que esta información vital impacte en más conciencias. Manténganse atentos a nuestra próxima conexión en directo con nuevos reportes desde las altas esferas para su edificación. Hasta entonces, que la paz y la gracia divina custodien su día a día. Reciban un cordial saludo y que Dios les bendiga abundantemente. Cortamos la transmisión.